Gloria a Dios, hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga, amén. Estamos aquí transmitiendo una vez más y mil disculpas, amén, por las fallas. No le sé mucho a la tecnología, pero aquí estamos intentándolo, amén, por ustedes y por servir a Dios, amén. Quisiera compartir en esta tarde un tema muy importante. A mí me ayudó mucho cuando pude entender, amén, algunas de estas cosas, cómo interpretar la palabra, cómo entender, amén, y discernir más la palabra de Dios. En este caso, vamos a hablar, amén, de lo que son las parábolas. Las parábolas. Bueno, usted que recién comienza quizás a estudiar la palabra de Dios, no esté quizá tan familiarizado, ¿verdad?, con esta palabra. Parábolas, amén. Le ayuda mucho a entender que es una parábola porque Jesús habló mucho en parábolas, amén. Y vamos a ver, amén, en la Escritura cuántas veces Él habló, no sabemos exactamente, amén, pero tenemos algunos ejemplos, tenemos algunas citas, tenemos algunas parábolas, amén, que nos hablan claramente y hay de diferentes tipos, amén, con diferentes finalidades, amén, diferentes temas, por así decirlo. Entonces vamos a analizar hoy algunas, sobre todo qué es una parábola, amén. ¿Qué es una parábola? Está interesante, quédese ahí, no le cambie, amén, no se vaya, no le prenda y se retire y solo sea un número más en la pantalla ahí de que ahí vemos 15 o vemos 20 o 30, no. Quisiéramos que cada personita que recibe esta palabra en este día, amén, que la reciba y que la atesore y que le ayude mucho en su diario vivir, definitivamente, amén, en su vida cristiana, en su caminar con Dios. Así es de que vamos, amén, y está en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, mi hermana Giseli compartía todo el libro de Mateo y la admiro por su entrega, amén, por su buen deseo de que la gente reciba palabra de Dios. Ya lo terminó este libro, me parece, o está sobre este libro. No, ya va con Marcos, ya terminó Mateo. Bueno, Mateo en el capítulo 13 y el verso 10. Busque, si ya lo tiene, vamos a la palabra. Solo mencionaba a mi hermana Giseli y si usted la quiere escuchar, me parece que entre las 12 y la 1 de la tarde es que ella transmite, amén, en algo así como una salvación resplandeciente o algo así. Busque Giseli Morales o Giseli Altamirano, amén, y ahí la va a encontrar para que escuche junto con ella y analice la palabra de Dios, amén. Bueno, vamos a la palabra, Mateo, las parábolas, vamos a analizar un poquito, amén. Dice Mateo capítulo 13 y el verso 10, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, amén. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Amén. Dice, por eso les hablo por parábolas. Amén. Porque viendo no ven y oyendo no oyen. Viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Amén. Entonces vamos a analizar, a descifrar todo esto poco a poco. No se me desespere, amén. Pero vamos a analizar el por qué él contestó así. Dice, porque por eso les hablo por parábolas, amén, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos me oiréis, amén, y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan. Amén. Y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Amén. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Muchos quisieron oír, quisieron entender, quisieron ver, pero no fue para ellos. Amén. Ahí está la palabra, cómo el Señor Jesús les contestó del por qué les hablaba en parábolas.
Ahora en Mateo, en el capítulo 13 y el verso 34 también dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Amén. Hay cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esas cosas escondidas desde la fundación del mundo. Amén. En Marcos capítulo 4 y verso 11 dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas serán dadas todas las cosas. Amén. Entonces nos damos cuenta, amén, cómo especialmente el Señor habló en parábolas por dos causas. Amén. Una, habló en parábolas para sus discípulos y para la iglesia posteriormente, amén, amén, para que entendieran misterios ocultos por medio de cosas entendibles o visibles, amén. Y también la otra es, ¿por qué a ellos les habló en parábolas? Porque ellos, amén, iban a entender al paso del tiempo. Al momento quizás no entendían, amén, porque las cosas espirituales, dice la misma palabra, que se discernen por el Espíritu. Al momento no entendían, amén, pero ya por la parábola escuchada, por el ejemplo palpable, visible, amén, ellos podían analizar y quizás con el tiempo entender, amén, lo que el Señor les quería decir. En Marcos 4:33 dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, amén. Entonces, las parábolas, ¿qué son en sí las parábolas? Bueno, amén, son historias, amén, que el Señor contaba a sus discípulos para que ellos entendieran más claramente, hablando con cosas visibles y entendibles, amén, que ellos ya conocían, hablando cosas o misterios del reino. Cosas espirituales, pero hablándolas con cosas materiales o entendibles, historias que ellos podían captar más fácilmente, amén, pero dentro de cada historia se encontraba un mensaje espiritual para ellos, para el pueblo, repito, primeramente para sus discípulos y luego enseguida para nosotros, la iglesia, amén. Vamos a definirlo un poquito más claro. Una parábola es una historia terrenal con un significado celestial, así de sencillo, amén. Recuerde, una parábola es una historia terrenal, como la del hijo pródigo, vamos a decir, es una parábola. No se menciona el nombre del padre, ni del hijo mayor, ni del hijo menor, ni de los sirvientes, ni nada. Solamente se cuenta la historia. Había un hombre que tenía esos dos hijos y el menor de ellos le dijo, dame la herencia que me corresponde y me iré. Observe, vamos a ver algunos pequeños detalles, amén, que podemos ver en las parábolas, como ese de que en las parábolas no se mencionaban nombres. El Señor no mencionaba nombres. El sembrador salió a sembrar. Esa parábola, la del sembrador, amén, habla del sembrador, habla de la semilla, habla de la tierra, habla de los tiempos, habla de los peligros con las aves, amén, con el pedregal donde caía esa semilla, amén, o con el terreno donde había poca tierra o había maleza o hierba mala, amén. Entonces vea, no se dan nombres en las parábolas, amén. Entonces, esto es bien interesante. Repito, una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Ciertamente una parábola es una historia creada de algo que pudiera haber ya ocurrido o algo con lo que la gente se familiarizara para poder entender más fácilmente. Amén. Gloria a Dios. Ponga un amén ahí. Quiero saber quiénes están viendo. Aquí puedo ver que habemos 170 conectados. Amén. Gloria a Dios por fe. Entonces, una parábola es una historia creada de algo que pudiera haber ya ocurrido y que la gente estaba familiarizada con ello. Es una historia que se ha contado con el propósito definido de hacer clara una verdad. Verdades que él quería explicar, las explicaba más fácilmente por medio de una parábola. Por lo tanto, es una ilustración utilizada para arrojar más luz sobre alguna doctrina. Amén, o sobre alguna enseñanza. La parábola es por lo general una corta historia, la cual es, amén, una alegoría de la naturaleza. Vamos a ver enseguida qué es una alegoría. Le puedo decir simple y sencillamente que una alegoría
es la descripción de una cosa bajo la imagen de otra. Esa es una alegoría, amén. Querer describir una cosa pero con la imagen de otra, amén. Es como los carros alegóricos que dicen en los desfiles, amén. Están describiendo con una imagen. Si hay una compañía que envió el desfile de las rosas aquí en California, amén, con carros alegóricos, una alegoría, o sea, Disney, ¿qué envía? Bueno, pues envía a Mickey Mouse, y ahí está, Mickey Mouse es una alegoría de Disney, es una representación, amén, de lo que en sí es Disney. Eso es, una alegoría es la descripción de una cosa bajo la imagen de otra. Una imagen sencilla y fácil de captar, pero que el trasfondo, la imagen que quiere dar es algo mucho más profundo, más amplio, amén. ¿Por qué enseñó Jesús por parábolas? ¿Por qué? Amén. Una parábola debe de ser interpretada porque, amén, para que se comprenda. Se tiene que interpretar. Los discípulos mismos en ocasiones no entendían las parábolas y él tenía que explicárselas. Amén. La parábola del sembrador, simplemente él la tuvo que explicar. ¿Qué es la tierra? Amén. ¿Qué es la semilla? Amén. Dijo, la semilla es la palabra. Dijo, la tierra es el corazón del hombre. Amén. Que en ocasiones está como una roca que pones la semilla y no va a haber nada, ningún resultado. Amén. Entonces él explicó algunas parábolas, otras no las explicó definitivamente, pero eran quizás más claras para la gente entenderlas. Amén. Entonces una parábola debe de ser interpretada para que se pueda comprender. Se necesita revelación divina, definitivamente, para comprender las verdades que surgen de las parábolas. Pero le voy a decir una cosa, la gente incrédula, los que no conocen nada de Dios, cuando llegan, amén, a escuchar esas parábolas, las escuchan como algo simple y sencillo, pero por medio de la oración que usted va a hacer por ellos para que puedan entender, discernir, comprender, amén, ellos van a ir comprendiendo esas parábolas, amén, poco a poco, y van a ir viendo el trasfondo de esa parábola, amén. Entonces se necesita revelación divina, definitivamente. Cuando Jesús enseñó por parábolas, él relató historias simples, que eran muy interesantes, por cierto, para la gente en aquellos lugares. Si estaba ante pescadores, pues él hablaba algo relacionado al mundo que ellos veían a diario, su entorno de todos los días, amén. Si era con los sembradores, amén, si era con los capataces, los dueños de haciendas, todo eso. Entonces él hablaba conforme a la gente, conforme al entorno que estaba alrededor de él, amén. Entonces todas esas enseñanzas serían recordadas, amén. Vamos a ver, por ejemplo, al hacerlo así, él logró dos cosas cuando hablaba por parábolas. Ya decía al principio de este video, número uno, amén, en primer término, él logró que sus discípulos y que la iglesia enseguida, amén, entendieran estas verdades más claramente, las comprendieran mejor, amén, las recordaran, amén, por más tiempo mediante el uso de estas parábolas. Gloria a Dios, saludos hermanos, veo a muchos conectados aquí. Déjeme hacer un paréntesis y saludar en esta hora al hermano Severo que está conectado, Blanca Lara, Roberto Pérez, amén. Y hermana Verónica Mata, wow, saludos hermana, hace mucho que no la vemos. Alejandro Salgado, Esther Vela, amén, Blanca Lara, Gonzalo Méndez, Marisela Bueno Cabrales, Salgado Ruma, Roberto Pérez, Magdalena Castillo, amén, ella envía saludos. Dios les bendiga, mis hermanos, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, amén. Gloria Ávila Salgado, Jael Vela, saludos hermanita Jael. Gloria Ávila, amén, Adela Salgado, Benita Sandoval, Maribel Torres, amén, hermana, saludos, y qué bueno que ya está más recuperada. Hermana Giselia Altamirano, amén, hermana Ángela Salgado Ávila, gloria a Dios, saludos a todos mis hermanos, dice, y alguien puso ahí 2 corazones, amén, en señal de que le agrada ese comentario. Hermana Benita Sandoval, hemos seguido orando por su papi, amén, gloria a Dios. Hermanos, seguimos, amén. Entonces, observamos 2 cosas en las parábolas. Número 1,
Amén. En primer término, Él habló en parábolas para sus discípulos y para la iglesia, para que entendieran más claramente estas verdades, amén, las comprendieran y las recordaran más fácilmente. Y número 2, también podemos decir que habló para los fariseos y los no salvos, los que no conocían nada de Dios, amén. Él, para que ellos, el significado de estas parábolas permaneciera como un misterio al principio, un misterio oculto, dice, para que oyendo no oigan y viendo no vean, amén. Algo oculto, pero que sin embargo ellos recordarían estos relatos y el significado de los cuales podría serles revelado con el tiempo, amén. Por ello debemos orar por todas las personas que recién comienzan a oír la palabra de Dios. Es común escuchar que alguien dice, leo la Biblia y no entiendo nada, sí, porque hay cosas que se entienden solo con revelación, amén. Entonces es común. Y en ocasiones entendamos eso, que hay que entender también para quién es dirigida esa palabra. Hay palabra que fue dirigida y mandamientos y reglas y normas que solo fueron para el pueblo de Israel. Amén. Hay otras que solo fueron para la iglesia del Nuevo Testamento. Hay otras que son universales y que son para todos. Amén. Entonces, igual entendemos en las parábolas. Número 1, Él habló en parábolas para que sus discípulos entendieran más fácilmente. Número 2, Él habló para que los fariseos y los no salvos quizás se quedaban con la duda, pero al oír la parábola tan simple y sencilla como la del sembrador, por decir, la de el hijo pródigo, amén, entonces ellos podían fácilmente relacionar esa parábola y después de un corto tiempo quizás ellos entenderla, amén. Nadie conoce o cuántas parábolas usó el Señor Jesucristo. Esto nadie lo sabe, nadie conoce la respuesta en sí. Nosotros simplemente tenemos algunas declaraciones en la Biblia, amén, como dice, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, amén. Tenemos la plena seguridad que Jesús usó muchas parábolas que nunca fueron registradas quizás en la Biblia. ¿Cuántas fueron realmente? Ciertamente no se sabe, amén. ¿Cómo podemos comprender entonces esas parábolas? ¿Cómo podemos entenderlas más fácilmente? Las parábolas no deben de ser interpretadas literalmente, amén. Recuerdo, solo son ejemplos que Él pone, amén, incluso sin nombres a las personas. Solamente un padre tenía 2 hijos y X. Entonces se interpreta literalmente y puede ser que sí pasó, amén, la historia o no pasó, pero con esa historia el Señor logró, amén, sembrar, amén, la palabra en la gente y darse cuenta que tenemos muchas veces que hacer como el hijo pródigo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, amén. Están hablando verdades acerca del reino de Dios, acerca de la salvación, del arrepentimiento, amén. Entonces, pero Él utilizó a un padre y a sus 2 hijos para poder entender las circunstancias que ese hijo vivió, amén, cuando se fue a vivir perdidamente. Gloria a Dios, gracias. Creo que nadie se ha desconectado de los que comenzaron y se van a ir conectando más, y si no, pues va a quedar grabado, amén, para que alguien lo escuche después y lo repita. Entonces, las parábolas no deben de ser interpretadas literalmente. Ellas tienen un significado espiritual que debe de ser comprendido por revelación divina, amén. Tienen un significado espiritual. O sea, si no fuera que tuvieran un significado espiritual, usted escucha la historia del padre y los 2 hijos y el hijo pródigo que se fue y todo, y ahí quedó. Pero no, hay un significado espiritual en esa parábola, amén. Entonces no la interprete solo literalmente. Sí, hay hijos injustos, hay hijos ingratos, hay historias como esa verídicas, pero el Señor lo que estaba queriendo dar a entender ahí es una verdad, amén, acerca del reino de los cielos, un significado espiritual en esa parábola, amén. Hay 2 cosas sobre las cuales se debe prevenir. Escuche, número 1, las doctrinas no deben de ser formadas basándose solamente en las parábolas. O sea, si hay una parábola, no se puede fundar una doctrina sobre una parábola, porque recuerde, fueron historias que el Señor contó para ilustrar algo más, amén. La parábola sirve para ilustrar doctrinas o parte de alguna doctrina y hacerlas más comprensibles solamente, pero no son para agarrarlas como una base sólida doctrinal, amén. Son solo ejemplos. Y número 2,
Nunca desarrolle una parábola usando un relato histórico literal. Amén. Un ejemplo que podemos usar en la historia del rico y de Lázaro. Por ejemplo, esa fue una historia literal, no fue una parábola. Amén. Y le voy a decir por qué. Jesús no dio jamás nombres a las personas en sus parábolas, pero en cambio en la parábola del rico y Lázaro vemos que ahí sí tiene nombre. Amén. Lázaro, amén, cuando le dice, Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje mi lengua porque me estoy quemando, y que vaya y le hable a mi familia que no se han arrepentido y todo. Eso no es una parábola, es una historia literal que el Señor contó. Amén. Claro, para la mente de Dios, recuerde que siempre está en un eterno presente, y puede ser una historia que va a pasar en el futuro, que quizás está pasando, amén, o que pasó hace 2000 años, yo no sé, pero es una historia literal, la historia del rico y Lázaro, donde habla del infierno, del castigo eterno, de que la gente que no se arrepienta, amén, va a ir a ese lugar de tormento, y hay una separación tan grande que el Señor le dijo, no puede ir nadie ni de aquí para allá ni de allá para acá. Ya estaba en el lugar de tormento, y Lázaro estaba en un lugar en el seno de Abraham, dice, amén, en los brazos del Señor, mientras aquel estaba chamuscándose allá y pidiendo que le remojaran su lengua, sus labios con agua, porque era tremendo lo que estaba viviendo. Algunos dicen, es una parábola. No es una parábola. No entendamos, amén, las historias reales, amén, no las confundamos como parábolas. Donde existen nombres, fueron historias reales. Jesús entró a la casa de María, Marta y Lázaro. Esa es una historia real. Él entró, amén, no es una parábola. Recuerde, una parábola son historias donde no va usted nunca a ver los nombres de los personajes. Entonces tenga mucho cuidado. Amén. Jesús no dio jamás nombres a los personajes en sus parábolas. Los relatos como estos deben de ser aceptados como un hecho cierto y que realmente ocurrió. Amén. Muchas parábolas enseñaron verdades respecto a la salvación, todas, la mayoría, amén. Jesús dio un número de parábolas que enseñaron verdades profundas, verdades reales acerca de la salvación, amén. Algunas de estas verdades que salieron en relación a estas parábolas son las siguientes. Por ejemplo, Jesús es el Salvador que busca y que vino para buscar y salvar a los que se habían perdido, a lo que se ha perdido, amén. Número 2, la importancia del arrepentimiento con respecto a la salvación es puesto en manifiesto en todas las parábolas. Hablan acerca de la salvación, hablan acerca de que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También número 3, enseña la importancia de la salvación en todas las parábolas, amén. Para recibir el perdón, un hombre debe de estar dispuesto a perdonar a los demás. Son enseñanzas de las parábolas también. Y luego que un hombre es salvo, debe de ser fructífero en el reino de Dios. También de eso hablan las parábolas, amén. De que cuando ya entendimos el plan de salvación y nos entregamos al Señor Jesucristo, amén, el Señor espera mucho fruto de nuestra vida, amén. Así es de que son verdades, son enseñanzas que podemos encontrar en las parábolas. Te invito a que busques las parábolas que existen en la palabra de Dios, amén. Te puedo mencionar algunas cuantas, por ejemplo, la del buen samaritano, amén. Recuerden, esa historia no hay nombres. La vamos a analizar la próxima semana, el próximo jueves, amén. La parábola del buen samaritano, estúdiala y ora para que el Señor te dé revelación, amén. La parábola del buen samaritano, y vamos a estar viendo algunas otras, muy interesantes, por cierto, amén. Vamos a estar viendo la parábola, amén, del hijo pródigo, de la cual ya te he estado mencionando ahora un poco, amén, para que estudies un poquito, y vamos a estar analizando un poquito acerca de el fariseo y el publicano, amén. Esa historia está en Lucas capítulo 18, amén. Con esas tres que veamos, amén, aunque existe una también muy hermosa que habla de los dos deudores, amén. Esa referencia está en Mateo capítulo 18, acerca de los dos deudores, amén. Un hombre debía tanto y fue perdonado,
y cuando fue perdonado fue con otro que le debía bien poquito, pero él lo agarró del cuello y lo quería matar porque no le pagaba. Entonces ahí habla del trato injusto, de cómo Dios es tan bueno y nos perdona habiendo hecho tantos males, y a veces nosotros no podemos perdonar a otros. Ahí está el ejemplo. Las parábolas nos hablan verdades ocultas. Por ejemplo, ahí el perdón. Amén. Vamos a analizar algunas cuantas la próxima semana. Por hoy me despido de ustedes. Que tengan un excelente fin de semana. Comparta este video. Amén. Y nos vemos el lunes con la ayuda de Dios para analizar la enseñanza de la semana en Casas de Vida. Y nos vemos el jueves para estar analizando estas 4 parábolas. Amén. Que Dios te bendiga. Dios te guarde. Amén.